El pH no es más que la concentración molar de iones hidronio presentes en una solución y como tal es la medida de acidez o alcalinidad de la solución. El pH es una medida de acidez que por medio de la concentración de los iones de hidrógeno nos dice qué tan ácida es una sustancia. A través de una ecuación logarítmica es que podemos determinar el pH. En la ecuación de pH, la H con el signo positivo representa la concentración de los iones de hidrógeno, y como podemos ver, simplemente con saber la concentración de los iones de hidrógeno, podremos determinar el pH de la sustancia. La escala de pH tiene valores de 0 a 14, donde si el pH es menor a 7, se considera una sustancia ácida, y si el pH es mayor a 7, la sustancia será una base. Dicho esto, podemos decir que el pH es una medida de acidez o de alcalinidad de las sustancias. Cabe mencionar que entre menor sea el pH, más ácida será la sustancia. Por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado tiene un pH de 0.3, por lo tanto será un ácido muy fuerte, mientras que el jugo de naranja tiene un pH aproximado de 3, lo que lo hace un ácido no muy fuerte. Y entre más grande sea el valor de pH, más básica será considerada la sustancia, como el bicarbonato de sodio que cuenta con un pH de 9, o como la sosa cáustica que se usa para quitar la grasa y tiene un pH alto, lo que lo cataloga como una base muy fuerte. Mientras que para las sustancias con pH igual a 7, las sustancias serán neutras, como es el caso del agua pura. El término pH quiere decir potencial de hidrógenos, y como vimos en la escala, no solo nos dice el nivel de acidez, sino también nos da los valores de alcalinidad. Algunas formas de medir el pH que se usan más comúnmente. Si solo queremos saber si la sustancia es ácida o básica, basta con usar un indicador que cambia de color al contacto con la solución. Por ejemplo, la fenolftaleína es un líquido que al contacto con una sustancia básica la vuelve de color violeta. O está el anaranjado de metilo, que es una sustancia que cambia de color del compuesto entre rojo y amarillo dependiendo del nivel de acidez. Para este tipo de indicadores no nos dice el pH exacto, solamente nos dice si la sustancia es ácida o básica. También existen las tiras de pH. Estas tiras son muy fáciles de usar, ya que las tiras al contacto con las sustancias acuosas cambian de color. Y dependiendo del color que hayan cambiado, en la caja vendrá una escala de pH de acuerdo al color que se haya obtenido. Este método para medir el pH es más certero que el anterior. Sin embargo, solo nos da valores enteros, y si la sustancia a medir el pH es muy oscura, no permitirá que se vean los colores de una manera adecuada. El último método que veremos es el potenciómetro o medidor de pH, o también llamado pHímetro. Este instrumento mide la actividad de los iones de hidrógeno en las soluciones acuosas, y solo basta con introducir el aparato en la sustancia que queramos medir el pH, y automáticamente nos dará el valor, ya que la gran mayoría de estos aparatos son digitales. Entonces, este método será el más preciso a la hora de medir el pH. Sin embargo, para que la medición sea correcta, debe de estar bien calibrado. ¿Qué es un medidor de pH? Un medidor de pH o un pHímetro o un potenciómetro es un instrumento que nos ayuda a determinar el pH o el potencial de hidrógeno de una solución. ¿Cómo lo hace? El equipo cuenta con un electrodo en el cual circula un voltaje y determina una diferencia de potencial. Esta señal es mandada al indicador, el cual a su vez hace la conversión correspondiente para mostrarte el valor. Existen diferentes modelos en el mercado, desde equipos de sobremesa hasta equipos portátiles. Un electrodo es un dispositivo que genera una diferencia de potencial entre un electrodo de referencia y uno de medición. Este dispositivo sirve para determinar si una sustancia es ácida o básica. Ahora que sabemos lo que es un electrodo, hablemos de su funcionamiento. Los iones hidronio, al entrar al contacto con la membrana del bulbo,
presenta una diferencia con los iones de la solución electrolítica, formando un potencial electrolítico. Si la cantidad de iones es mayor en la parte externa que en la parte interna, se tiene una solución ácida. Si la cantidad de iones externa es menor, se tiene una solución básica. Y si es la misma cantidad de iones en la parte externa e interna, se tiene una solución neutra. A continuación les explicaré las partes de un electrodo. Un electrodo de referencia y uno de medición. Orificio de llenado, en el cual se coloca la solución de relleno compuesto por cloruro de potasio y cloruro de plata. Una solución de reposo compuesto por cloruro de potasio. Sonda de temperatura y el bulbo. Seguro te ha sucedido que has visto una gran variedad de electrodos, pero te has preguntado ¿cuál es el adecuado para tus muestras? Existen diferentes clasificaciones de electrodos, los cuales son tipo de material, forma de la membrana, tipo de conexión, por mencionar algunos. Hablando de material, también nos podemos encontrar diferentes tipos de electrodos. Uno de ellos es el epóxico. Este se puede utilizar en campo o en el laboratorio. El de vidrio es resistente a solventes o soluciones corrosivas. Y el de metal es para uso rudo. Para las formas de membranas encontramos los siguientes. Esférica, para muestras a baja temperatura, resistentes a la contracción. Semiesférica, muestra de volumen pequeño, membrana de solo en la parte inferior. Cilíndrica, membrana de alta sensibilidad, área de superficie grande, resistencia más baja. Puntiaguda, para sólidos y semisólidos, facilita punción de muestras. Plana, para superficies y muestras del tamaño de una gota, membrana de pH con muy pequeña área de contacto. Micro, muestras en tubos de reacción, cuerpo del electrodo muy estrecho. En los tipos de conexiones pueden encontrar BNC, DIN, 3.5 mm, Type y Bluetooth. Y finalmente, la limpieza de nuestros electrodos, en donde utilizaremos agua destilada y un paño que no deje partículas sobre el cuerpo. Al momento del secado, damos pequeños toques sin hacer fricción, evitando una carga electrostática. Debe mantenerse con su solución de relleno y de reposo. Para el guardado de los electrodos siempre es de forma vertical, para evitar derrames y la formación de cristales que puedan afectar las mediciones. Vamos a continuar con el uso del instrumento. Antes de empezar a utilizarlo necesitamos conectarlo a la energía eléctrica y posteriormente vamos a encenderlo. En este caso tenemos un equipo Starter 3100 marca Auhaus. Recordemos que necesitamos dejarlo temperizar generalmente de 25 a 30 minutos. Cuando nosotros vamos a hacer una determinación de pH, en nuestra botellita, que se incluyen dos, en el medidor, hay que llenar de solución de almacenamiento aproximadamente 1/3 del frasco. Cuando nosotros quitamos o colocamos en el electrodo, siempre tenemos que abrir la tapa para liberar el vacío. Si no, podemos romper el electrodo o introducir solución de almacenamiento cuando lo coloquemos. Asimismo, el electrodo debe de estar destapado en el orificio, en la parte de arriba, porque si no se va a hacer un vacío internamente y no va a haber ese intercambio iónico. Para hacer una calibración es importante tener vasos pequeños solamente para que se cubra lo que es el bulbo del electrodo y tenemos perfectamente bien etiquetado cada uno de ellos. Cada uno de sus buffer y un vaso para desecho. Es importante también tener una piseta para poder limpiar el electrodo entre determinación y determinación y tantito papel para poder secar. Enseguida
utilizamos agua destilada para realizar el enjuague del mismo. Retiramos el electrodo del soporte y aplicamos agua destilada sobre el electrodo y el bulbo. Enseguida utilizamos papel absorbente para retirar la acumulación de agua. Es recomendable que no froten el electrodo y no lo tallen, ya que es un cristal muy sensible que puede llegar a romperse. En este caso, con el papel absorbente retiramos el exceso de agua que quede acumulado. Una vez limpio, utilizamos nuestro material de referencia para realizar el ajuste del instrumento. Para eso utilizamos soluciones de pH número 7, 4 y 10. Los instrumentos generalmente piden 2 puntos y hay algunos que piden 3 puntos. Debemos recordar que podemos utilizar esas soluciones de pH, el cual vienen en presentaciones solubles o líquidas. Sin embargo, es importante que estas se encuentren certificadas. Cada uno tiene un periodo de caducidad a partir de su apertura. En el caso del de 4 y 7 duran 3 meses después de que se abrieron, y en el caso del buffer 10 dura un mes después de haber sido abierto. Cada uno de ellos tiene solamente un color para diferenciarse. No reaccionan con la muestra y cuando nosotros hacemos una verificación es importante seguir nuestros protocolos, ya sea por FEUM, USP o internamente, para poder saber cada cuánto se hacen estas verificaciones y o calibraciones. Es importante señalar que cuando se hace una verificación no es hacia el medidor, es hacia el electrodo. El electrodo es el corazón de la determinación potenciométrica. Además de los buffers, tenemos la solución de almacenamiento. Esta solución de almacenamiento sirve para justamente no perder la solución interna del electrodo. Cabe señalar que el electrodo y todo lo que nosotros vemos está compuesto por agua y diferentes tipos y concentraciones de sales. Cuando nosotros hacemos una determinación potenciométrica, esta sal interna empieza a disociarse con el medio. Algunos clientes dejan los electrodos en soluciones acuosas. El bulbo es una membrana porosa y en la cual tiene caudales haciendo esa transferencia. Si nuestra muestra no tiene una cierta concentración de sales, se va a empezar a perder vida del electrodo. Por tanto, jamás se debe de dejar el electrodo en agua destilada y o desionizada. Siempre se debe de dejar en su solución de almacenamiento para justamente tener ese equilibrio entre los dos. Cuando nosotros hacemos una verificación, dependiendo del uso y todo esto, el equipo nos va a arrojar un slope. Ese slope debe de estar entre 92 y un 102%. Si es de un 92 a un 95, aunque es aceptable, muy probablemente el bulbo del electrodo se esté tapando por soluciones no polares, es decir, por cremas, grasas, ungüentos o algo que pudiera evitar esa transferencia de iones. Para esto tenemos esta solución de limpieza. Basta dejarlo con 4 horas dentro del electrodo para que esta solución pueda quitar esas impurezas y así podamos tener un mejor slope y un mayor tiempo de vida del electrodo. Los electrodos se conforman de 2 partes. Una de ellas se le conoce como referencia y por medio de una junta hace la determinación de pH. Los electrodos no determinan como tal pH, determinan milivoltajes y por medio de un amplificador y la tarjeta del medidor se hacen justamente las determinaciones potenciométricas. Para esto, la solución de referencia empieza, conforme pasa el tiempo, a agotarse y tenemos esta solución de referencia para rellenar. Por medio de este aplicador y el orificio que se tiene en la parte de arriba, nosotros vamos a introducir esta solución de referencia a una distancia aproximadamente de un dedo. Vamos a colocar el electrodo en la parte del medio para poder hacer nuestras determinaciones con mayor seguridad y hay que recordar que el electrodo no es un agitador. El electrodo debe de permanecer en el centro de lo que sería nuestra muestra. Después de que secamos el electrodo,
lo introducimos primero y siempre en el buffer 7. ¿Por qué es el buffer 7? Habíamos hablado de que el equipo detecta voltajes. Esta concentración salina del pH 7 se le conoce como el punto isopotencial, es decir, cuando los milivolts están próximos a cero. Por tanto, es como si dejáramos en tara, como en una balanza, al medidor. Empezamos con el buffer 7 introduciéndolo sin tocar ninguna de las paredes y lo más próximo al centro del recipiente. Y oprimimos comenzar. La leyenda que nos aparece es espere lectura estable. Tenemos que esperar a que el electrodo tenga un intercambio justamente con el buffer. El voltaje que nos aparece es de 8.4. En este caso el buffer 7 es aceptable de menos 55 a 55 milivolts. Después de que estabilizó, nos dice que o nos retiremos con la tecla de Escape, aceptemos o editemos. Se recomienda aceptar y no editar a menos que ustedes hayan hecho sus buffers. Oprimimos aceptar y dice calibración lista o prepare el próximo buffer. Ponemos próximo para hacer indistintamente el buffer de 4 o 10 y repetimos el procedimiento. Enjuagamos y secamos. Introducimos en el siguiente buffer y oprimimos comenzar. En este caso se aceptan valores arriba de 160 en el caso del milivoltaje y en el caso del pH 10 se recomiendan en valores negativos, menos 160 y aceptamos. Una duda muy frecuente para las calibraciones es cuántos buffers puedo hacer y cómo se recomienda una verificación. En el caso de los buffers, el equipo puede hacer hasta 5 puntos de calibración. El kit ya trae de 4, 7 y 10, pero también si usted lo requiere puede consultar con su representante técnico de ventas y él le asesorará para la selección de otros buffers que estén próximos a su muestra, es decir, que sean más bajos que el buffer 4 y o más alcalinos, como en el caso del buffer 10. Vamos a hacer el tercer punto. Producimos, oprimimos próximo y comenzar. Cabe señalar que el electrodo también está registrando la temperatura. La temperatura es un factor o un fenómeno que va a afectar a la determinación de pH y en este caso el medidor la compensa. De ahí que nosotros podemos ver la temperatura en la que estamos efectuando la determinación. Terminamos la determinación con aceptar otra vez y podemos continuar con otro buffer. En el caso de la calibración, podemos decir que está lista cuando se hagan los puntos de su interés. Oprimimos y el equipo nos va a dar un detalle de cada uno de los puntos. El slope de este electrodo es del 97.6, por tanto está dentro de los parámetros que habíamos señalado. Después de nuestra calibración, el display nos mostrará los buffers con los que se realizó, 4, 7 y 10. Introducimos nuestro electrodo en la muestra y basta con oprimir Measure para empezar a hacer nuestras determinaciones. Esperamos a que en el display aparezca listo y el parpadeo de AR quede fijo. Bueno chicos, eso fue el uso del instrumento. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener al utilizar este tipo de instrumentos? Recordemos que el electrodo es un equipo muy sensible que cuenta con una membrana de vidrio la cual puede llegar a dañarse.
Debemos utilizar siempre en todo momento papel absorbente para eliminar la acumulación de agua que le quede al momento de enjuagarlo. En el caso de los indicadores, para limpiarlo se puede utilizar un paño suave y que esté húmedo. No podemos utilizar algún tipo de producto que tenga mucha humedad, ya que podemos llegar a dañar los componentes del sistema electrónico. Debemos contar también con un sistema de energía regulado. Debemos procurar no tener variaciones de voltaje que pudieran llegar a afectarnos la parte electrónica del sistema. Y debemos siempre mantenerlos en un lugar donde no podamos tener alguna caída de líquidos que nos pudieran llegar a afectar los instrumentos. En el caso de los medidores portátiles debemos tener cuidado de que estos no se nos vayan a caer, ya que pueden llegar a dañar también la membrana interna del electrodo.